Buenos días para todos. Tenemos Buenas, hoy buenos días. Buenos días. tenemos el privilegio de estar hoy estudiando o repasando el libro de Gálatas. Este es digamos que una tareita que nos había dejado Lucho, muy interesante. Y hoy vamos a ver el libro de Gálatas, el capítulo 1 y 2. Es lo que se tiene contemplado para el día de hoy. Los micrófonos van a estar abiertos, pero les encargo que cuando vaya a participar, el que quiera participar, preferiblemente levante la manito para que lo hagamos en orden y los demás tengamos el micrófono cerrado para no hacer que se pierda de pronto el hilo. Que Ujú. quedamos atentos. ¿Quién quiere empezar a compartirnos lo que el Señor le enseñó durante esta semana o le recordó, le reafirmó durante esta semana sobre Gálatas 1? Si no se levantan las manos, como el Señor me dio a mí hoy la oportunidad de ser la monitora, entonces dedocráticamente. Pero mejor si levantan la mano. No veo manos levantadas. Sí, ¿Por qué Patricia no me levantó ves la a mano. mí? ¿Y por qué yo no veo la mano levantada? Porque si Que la- estás desde el celular no ves todos los... Sí, No, no queda igual fácil. listo, si es que estoy en el celular. Bueno, entonces toca que la levanten en físico. Bueno, Pati, gracias. Ah, ok. Gracias, Pati. Bueno, gracias a Dios primeramente que nos da esta oportunidad. Siempre es como temeroso, ¿no? Hablar en público. Y más cuando Lucho dijo, yo voy a hacer preguntas. Uy, wow. Yo estuve repasando el uno, parte del 2. Y del uno traje a mi vida, lo tomé sobre la libertad, ¿no? Cuando Pablo queda maravillado, no, recuerdo que Lucho hablaba mucho de lo maravillado que había quedado Pablo, y uno cuando a veces escucha esa palabra maravillado es como de algo como bueno, ¿no? Pero no, él era maravillado, de sorprendido de ver cómo personas que habían conocido, que habían escuchado la palabra del Señor, que habían conocido lo que significaba el Evangelio, se habían apartado. Y y empezamos a mirar qué significa el Evangelio, qué es el Evangelio. Eh, a veces, cuán equivocados estamos, muchísimo. A veces a mí me preguntaban hace años, ¿qué es el Evangelio? Pues la Biblia, la palabra de Dios, es el Evangelio. Nunca pensé que el Evangelio hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que, hay que, como está todo escrito en la palabra del Señor, lo que Él me dejó, pues yo tengo que escudriñarlo, yo tengo que saber qué le agrada al Señor, yo quiero caminar como el Señor caminó y cómo camino, como si el Señor caminó, pues escudriñando su palabra. Entonces, y, y esa libertad que me da conocer al Señor, que el Evangelio no es solamente que yo diga una frase, declaro que reconozco que recibo al Señor como mi Señor y Salvador y que no sé qué, y ahí, ya, ahí quedó. No, porque resulta que el Evangelio yo puedo estar diciendo eso, pero en mi corazón, qué importante es que aparte de que yo lo esté diciendo, también esté aquí en mi corazón. y- Em, entonces, ay, perdón, pero es que algo me sale aquí en la pantalla. Entonces, esa parte me recordó mucho que en las congregaciones a donde yo iba, dicen la frase, se la decían a uno, se la daban en un papelito y ya, ahí está la salvación. Resulta que el Evangelio es uno. Esa parte del estudio me gustó muchísimo. Es uno, uno solo. No hay varios, no hay sino uno que es el que salva. Ese es el verdadero Evangelio, el que trae la verdadera verdad. Porque es que nos quieren vender muchas verdades, muchos evangelios. Pero este Ujú. Evangelio, como nos dice Pablo en la Escritura, no es, no es de hombres,
no es ni escrito por hombres, ni dicho por hombres, nada. Es directamente del Señor y es Jesús que nos acerca a tener una relación con Él y tener un Padre al que yo le puedo decir, Padre, Dios que me ama, que me dio un regalo maravilloso. Entonces, y hoy por hoy, todavía existen personas y congregaciones que nos quieren esclavizar. Y lo más triste es que nos dejamos esclavizar habiendo ya conocido la verdad. Porque a veces hay personas que no actúes así, no camines así, no hagas así. Ayer aquí a mi hija viene a ayudarle una señora que participa en una iglesia cristiana y iba hoy para un seminario o algo en Bogotá también de mujeres que tenía que ir a pedir permiso en la iglesia de ella a ver si podía ir hoy al seminario de mujeres. Yo decía, pero que imagínese pedir permiso al hombre para poder asistir a un congreso de mujeres, que es también bíblico, porque ir a aprender cosas del Señor. Entonces nosotros mismos nos dejamos esclavizar y a veces sentimos temor de que nos dicen, no hables así, no digas esto, no te pongas esto. Y entonces uno, ay, no, no puedo hablar así, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Si el Señor con su evangelio nos dio la libertad, una libertad maravillosa. Y es la única, no podemos tener otro evangelio y estamos en la obligación de decirle a las personas cuando les escuchamos decir cosas contrarias a la verdad del Señor, estamos en la obligación de pararnos y hacerles ver delante del que sea que están equivocados, que esa no es la verdad, porque es que a veces también sentimos temor y nos quedamos callados. Entonces, no, el Señor nos llama también para que nosotros desenmascaremos a estos otros que nos engañan o nos dejan y nos dejamos engañar. Pues eso fue lo que yo vi y me gustó muchísimo. Listo, Pati, muchas gracias. ¿Alguien que quiera de pronto hacer algún comentario frente a lo que Pati dice o quiera ampliar? ¿Quién está? Aquí hay una manito levantada, no sé de quién es. No veo. En el teléfono, entonces, pues, Maribel Está levantó la mano. Maribel y Alfredo también. Maribel y Alfredo. listo, Maribel. Mari, Mm. Gracias, buenos días. Bueno, Ah, en este punto, Mari, se te oye con eco y no tienes la cámara prendida. déjame un momentico acá y me ubico mejor. Digo, ¿ahora sí? sí, sí, señora. señora. Ok, basado en este punto también que me llamó mucho la atención dentro de la explicación en el estudio que hicimos nosotros, me llama la atención mucho en el versículo 1 de Gálatas. Él se Ujú. da, obviamente, se hace la introducción como apóstol, dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces ahí comienza una satulación también, o salutación, perdón, para lo demás, y prosigue, y ese versículo 1 lo adjunto al versículo 11 porque dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, eso es algo que es muy importante en nuestra vida y a mí por lo menos me quedó como una enseñanza mucha más sellada, más clara, más transparente de la libertad en el Señor que nos llama de una manera tan diferente y especial, porque muchas veces, como hemos manifestado, y no para criticar, sino para sellar lo que estamos diciendo, que la revelación es por medio de Jesucristo. Y cuando digo eso es que nos acostumbramos a que si tú no haces esto primero, entonces no está bien porque hay que hacer esto para que entonces sea escuchado el nombre del Señor Jesucristo. Estoy hablando de grupos, de iglesias, bueno, en general, de muchas cosas. Pero nunca podemos de pronto tener
este corazón, espíritu de Dios que nos dio, como que escucharlo a Él y decirle, mira, tú Maribel lo haces así porque te mando, te revelo, te digo, hazlo. Una cosa diferente es que al aceptar su revelación lo diga, pero cuando necesito de pronto una, una de pronto información del otro hermano que es en Cristo, mira, voy a ir a tal parte a anunciar el evangelio que Dios me lo mostró de esa manera y considero que en esta situación no sé cómo de pronto dirigirlo, eso es diferente, pero no es que la revelación no la dé uno de corazón porque es de Dios. Y así como hizo en Pablo, Pablo no fue nombrado por hombres, como él lo dice, sino por directamente Jesucristo fue llamado de una manera, escuchó su voz y dijo, oye, y lo apartó de todo aquello que dice en los versículos después del 11, donde él estaba. ¿Sí? En su iglesia o el judaísmo y todo esto. Entonces, todas esas cosas son muy importantes de tener en cuenta porque por lo menos en mí son valiosas para tener la libertad en Cristo de que no me puedo adaptar o sujetar o someter a que si no haces esto, si no haces los otros, entonces no es válido. No, posiblemente dentro de un versículo o de una carta, o por lo menos en Gálatas que hemos estudiado, yo sé que a cada uno en la dirección del Espíritu de Dios, porque es palabra de Dios, su voz, a cada uno nos está diciendo dentro del mismo contexto y su palabra muchas cosas a cada uno. Y yo quería exponer también que esto fue algo que a mí me sirvió mucho para poder decir, ¿por qué no lo que yo estoy recibiendo de Dios y que Él me habla a mí personalmente, a Maribel, lo puedo decir en pos de lo como Él me lo dice? La forma, el cómo, lo que es, la decisión, porque lo hago es en ti, Señor, y no porque tengo que primero hacer esto, porque si no después me da miedo que de pronto pase aquello, que de pronto, entonces me retengo, me detengo y eso no es lo correcto. Eso para mí fue una de las enseñanzas muy claves y dentro de lo que Pablo dice, cuanto más. Entonces, yo pienso que es lo que puedo aportar en este punto. Muchas Gracias. gracias, Marito. Muy amable. Alfredo, ¿tú querías comentar algo frente a esto? Sí, hola, buenos días. Bueno, ayer a Patricia le compartí que una amiga que conocí en una estancia de Airbnb, era un grupo de jóvenes que conocí ahí, yo llegué y me hice amigo de estos jóvenes, entre ellos Catalina, y los conocí en marzo y ayer que estuve en Bogotá, le hablé por teléfono, compartimos el almuerzo y platicamos de muchas cosas y entre ellas le dije que si se estaba congregando y me dijo que había dejado de ir de congregarse porque no le parecieron ciertas cosas. Me comentó que les decían que tenían que manifestar sus pecados, todas sus faltas en una hoja y leerlas frente a la congregación. Y bueno, yo le dije que eso estaba mal, que todo pecado pues debe ser manifestado en la recámara, en la soledad con Cristo y hablamos de muchas cosas, ¿no? Entonces ella dejó de congregarse y le invité, no pudo, le estuve insistiendo hace rato para hablarle y imagino que no, porque ella es universitaria, tiene una carga de trabajo muy fuerte, entonces bueno, pues entendí que debe estar cansada. Pero viendo a esto de las congregaciones que había estado, ha sido más el hombre el que quiere como reinventar el evangelio, como que quiere tomar ciertas porciones de la Biblia y sobre ellas trabajar lo psíquico en la mente de la gente. Y por falta de lectura o por falta de sentido común, que creo que el sentido común a mí es el que me ha salvado en poder discernir las intenciones del corazón de los pastores. Eh, en unos he estado 4 años, en otra 3, en otra 4 y en otras 2 semanas y en fin. ¿Por qué estoy aquí con ustedes? Bueno, porque sí está
haciendo una reflexión, ¿cómo se llama? Expositiva de cada versículo con su raíz griega y latina. Y creo que más que la libertad que Dios nos da en nuestras decisiones, el pasar nuestras vidas en el crisol, el pasar en la vida, el pasar de nuestras acciones y manifestarla en la noche, decir esto hice mal, esto no, esto lo hice bien, voy bien por aquí, voy bien por allá. Pero a mí me causa mucha, mucha inquietud cómo es que la gente muchas veces no hace por meditar la palabra, no hace por ser congruente con sus acciones y prefiere que pues que los dirijan y adelante. El que como que las ovejas en su condición, pues son torpes, tienen que ser dirigidas con el callado y jalarlas, pero hay ovejas que entienden verdaderamente cuál es el Evangelio de Dios y cuál es la secuencia y ¿cómo se puede, cuál es la palabra? La congruencia de lo que es justo dentro de lo que es los mandatos y la dirección de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, a mí me sorprende que cada día las iglesias están en decadencia. Hace unos años no supieron de G12 que nació aquí en Colombia, que fue un boom en muchas iglesias a toda América, a México, que fue un desastre completo. Y obviamente, pues ahora andan inventando otras cosas. Y cada vez la iglesia, las congregaciones, hay menos gente. Definitivamente hay menos gente. Y en las que hay más es porque les gusta la emoción, les gusta la pachanga, les gusta el cómo liberarse, entre comillas, de una situación de sus vidas, sin importar verdaderamente la esencia precisa, concisa que Dios nos da en su evangelio. Bueno, perdóname, Alfredo, te hago un paréntesis. Lo que tú dices, sí, bueno, es tu punto de vista y es muy valioso para nosotros tener eso. Pero quiero invitarlos a todos a que vayamos como en ese orden de la enseñanza de Gálatas, que fue el desafío que nos hizo Lucho, de Gálatas 1, y específicamente como la vivencia de cada uno frente al estudio personal que hicimos en Gálatas 1. Entonces, muchísimas gracias. Yo quiero como de alguna manera eh, hacer un breve como resumencito de lo que han ido diciendo y esto, y pedirle a Lucho, que es el que puede silenciar el micrófono. Gustavo estaba solicitando que le silenciaran el micrófono, yo no pude hacerlo porque silenciaba a todos. Entonces, la primera parte de ese capítulo de Gálatas 1 habla precisamente de la, la claridad que tiene Pablo de que él fue llamado por Dios mismo. A Pablo no le afectó o no dejó que le afectara realmente lo que otros pensaran, y todos sabemos que tuvo mucha gente en contra, pero como él la tenía clara con el Señor, eso hizo que cada día pues las cosas se le dieran más. Y seguido en ese libro de Gálatas, en ese primer capítulo, esa exhortación que hace a las iglesias de Galacia, aunque es con mucho respeto, también es con mucha firmeza. Y creo que es de las cosas que el Señor a nosotros nos invita, sin que a nosotros nos moleste porque la gente haga o no haga lo que a nosotros nos parece, porque realmente lo que debemos buscar es invitar a la gente a que como que reflexione o retome, recapacite sobre lo que ha ido aprendiendo directamente del Señor. También no dejarnos confundir por el Evangelio, ¿no?
O sea, no dejarnos confundir por el evangelio, no, sino no dejar que esas raíces, esos rudimentos que tenemos de la palabra, porque llegan con otro tipo de cosas, y eso nos lo decía Patti, permitamos que nos haga tambalear o nos haga variar. Es aprender cada día, creo yo, a ir al Señor siempre. Eso es de las cosas que yo hago hoy en día. Lucho nos enseña, pero para mí yo siempre le pregunto al Señor las cosas, porque creo y Él nos lo ha dicho, muchas veces nos ha invitado a que si vemos, escuchamos o algo que no es, se lo digamos, porque todos somos humanos. Entonces, y lo otro es, en ese primer capítulo también me pareció espectacular cómo la tiene clara de que él no buscaba agradar a nadie diferente que agradar al Señor. Y por eso pues tuvo mucho contratiempo. Y bueno, quisiera, no sé, quién de pronto quiere compartir algo más. Hay mucho del primer capítulo aún todavía por comentar. Estamos con muchas personas hoy en la mesa y eso es muy interesante. Entonces, por favor, eh, quién quiere participar? Yo estoy aquí tratando de mirar las manitos, pero no veo manitos arriba. No sé, dice aquí Mía, Sandra Patricia Hola, Jurado. buenos días. Mía, Perdón, buenos días, sí, buenos bueno, días. vale. Sí, yo creo que ya hemos, o ya han dicho, muy buenos días para todos, disculpen llegar tarde. Ah, bueno, yo creo que sí, el primer capítulo mm, tiene muchos puntos y habla esencialmente del Evangelio, de a quién agradamos, a quién servimos, de quién somos siervos. Y la primera parte me llamó mucho la salutación de Pablo, que es en resumen el Evangelio en sí. Esto es lo que es el Evangelio. El Señor vino por voluntad propia a cumplir, no, a obedecer a su Padre. Él murió, pero también resucitó por gracia del Señor, de Dios. Es muy interesante el saludo, porque nos da paz, nos transmite la paz que el Señor solo puede dar. Nos enseña también que el Evangelio es solo uno, no hay dos, no hay tres, no, es uno solo, es el Señor Jesús. Él lo cumplió en cabalidad, en obediencia a Dios, a su Padre. Que hay otro punto, es que muchas veces queremos agradar a los hombres, y no es a los hombres, es a Dios a quien debemos agradar con nuestras obras. Debemos tener en cuenta que no hay forma de que nosotros, como seres humanos, nos acerquemos a la gracia de Dios si no es porque Dios no nos acepta, porque Dios no lo permite. Así que no hay nada, absolutamente nada de lo que nosotros hagamos que nos acerque al Señor si Él no lo permite. Eso es algo, porque nosotros creemos pues los plus y en realidad, si Él no lo permite, no hay nada que hacer. Otra cosa es la religión. Y es la hora, yo tengo no sé cuántos años, la verdad que ni me acuerdo cuántos años tengo en esta coinonía con el Señor. Y es la hora, muchas veces me veo yo haciendo religiosidad o, o siguiendo una tradición o pensando. Muchas veces no hago, pero sí pienso en una tradición y a eso no somos llamados. Nosotros no somos llamados a seguir las leyes, porque de eso se trataba esto, ¿no? Pablo les dijo,
no a las leyes. O sea, no hay un nuevo pacto. Y ese es el evangelio que nos predicó o predicó en ese tiempo a los Gálatas. Eh, Eso me quedó a mí bastante, fue lo que más me llamó la atención de Pablo, de este primer capítulo. No, nosotros no hay forma de que nosotros agrademos a Dios, sino porque Él nos lo permite. Así que eso fue lo que quería aportar. Muchas gracias, Miriam. A ver, ¿alguien más que quiera compartirnos su experiencia de haber releído, reestudiado el capítulo primero de Gálatas? Por ejemplo, creo que vi por ahí al tío. Tony, Tío, podemos si nadie más va a opinar del primero, me permites a mí más adelante, pero cuando ya terminen de opinar del primero, ¿vale? Sí, perfecto. Odorita, el tío, Elsie. A ver, ¿cuál dijo yo primero? Clau. A ver, yo les quiero participar o les quiero compartir lo que el capítulo 1 y 2 de Gálatas, releyendo y reestudiando, me trajo a mi mente y a mi corazón. Primero que todo, es un alegato, es una demanda legal. Sospecho que Pablo podría ser perfectamente un abogado. Y es una demanda legal presentada directamente a, mm, contra los Gálatas, pero lo interesante es que es contra los Gálatas y para los Gálatas. Aquí también podemos decir que es para el viñedo o para cualquier persona que quiera apropiarse de este estudio, de esta demanda. Comienza con una muy buena disertación de quién es. El apoderado es Pablo y a quién representa, a nuestro Señor Jesucristo y a Dios Padre. Y dice que, pues, en su capacidad de apóstol, y esa capacidad de apóstol no la tiene él, sino se la dio directamente Dios Padre a través de Cristo. Habla de que tiene un equipo que está detrás de él, porque él habla de todos los que están con él. Es un soporte, un respaldo que hay en la enseñanza. En el versículo 2 dice todos los hermanos que están conmigo. Él va a exponer un alegato, pero tiene asesores, tiene personas que le están asistiendo. Continúa después y dice, bueno, y hace un saludo de gracia y paz. La gracia de Dios y la paz de Cristo sean con ustedes, que es una señal de respeto para las personas a las cuales se va a dirigir. Y comienza hablando del tiempo presente, el tiempo malo, en contraste con el tiempo bueno, que es el venidero. Pero antes define el Evangelio y lo define rápido, lo define muy brevemente, pero dice, en el versículo 3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la definición del Evangelio, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Ese ni más ni menos es el abrebocas de por qué es, qué es el Evangelio. ¿Sí? Y a continuación comienza un breve resumen de por qué es que está escribiendo esta demanda y por qué está haciendo esta demanda. Y comienza con una expresión, dice, estoy sorprendido. ¿Sorprendido de qué?
Él no estaba sorprendido de que los Gálatas hubieran sido contaminados, sino de lo rápido que fueron contaminados después de haber conocido el mensaje que inmediatamente les había dicho de la salvación. Ese es el motivo de la carta. Porque a partir de ahí, mire, una situación que él comienza a hablar de él y de la autoridad moral que él tiene, y que esa autoridad ha sido puesta no solamente por Dios para él, sino que también fue propuesta en Jerusalén 2 veces, y que en Jerusalén aceptaron cómo era que él llevaba ese evangelio, y el método y la metodología que daba era adecuado. Y reconocieron que él era el apóstol de los gentiles o de los incircuncidados, y que los que estaban en Jerusalén eran los de la circuncisión, o sea, a la parte de los judíos que todavía seguían el trámite de la ley. En estos 2 capítulos, básicamente, lo que se define es la autenticidad del evangelio que Pablo ha predicado y la capacidad moral que tiene para predicarlo, tanto delante de nuestro Señor, porque él fue el que le dio las instrucciones a Pablo, como de los amigos y contemporáneos de él en Jerusalén, porque tanto Pedro dice que estuvo como 15 días con Pedro, y después estuvo con otras personas influyentes, para poder llegar a tener tranquilidad en lo que él estaba haciendo. Toda esta situación de la presentación que él hace de lo auténtico de su mensaje, del auténtico de su método, de la autoridad que tiene y el respaldo que tiene, tanto de un equipo de trabajo como de ser el apoderado o ministro, ¿sí? El apóstol de nuestro Señor Jesús y de Dios. Es un mensaje directamente también a nosotros, para saber que esta parte de llevar cualquier cosa que contamine el Evangelio, que contamine ese mensaje del Evangelio, ¿sí? Nos lleva a maldición. No hay otra cosa. Ese es el mensaje. No hay otro mensaje. Ese mensaje es el que tenemos que tener grabado en nuestro corazón y saber perfectamente bien que el Evangelio, las buenas nuevas, la base es esa. De ahí en fuera viene una serie de situaciones que vienen después a hablar de la capacidad de esta autoridad moral, que lo lleva a reprender a Pedro cuando ve que Pablo ve a Pedro que haciendo cosas que no debe, y también le reprende a Bernabé. Este preámbulo es simple y llanamente un preámbulo como digo yo, de una demanda en donde se está demostrando la capacidad moral de la persona que está haciendo la demanda, y a quién está siendo demandado y por qué se está demandando. Esa misma situación es lo que debemos tener nosotros aquí en el corazón. Esa es mi presentación. Gracias, tío. A ver, es bien interesante verlo desde ese punto como el apoderado, ¿no? Y a quién está representando él. Yo no lo había visto así, pero bien interesante. Y de alguna manera retomó lo que decías al final, que es la responsabilidad, de alguna manera lo veo yo, que tenemos nosotros, cómo estamos llevando el Evangelio y cómo estamos permitiendo de alguna manera
el evangelio que a veces escuchamos en algunas denominaciones, porque algunos de pronto participamos en otras denominaciones, no es tanto como yo ahora pensaba, no es tanto como volverme el juez de, ¿sí? Pero sí debo ser muy selectivo, yo tengo que aprender a tomar lo bueno, yo tengo que aprender a discernir, y el Señor es el que Él nos dio su Santo Espíritu, y pienso que una de las cosas es para eso, ¿no? Para aprender a discernir qué está pasando, cómo lo que se está compartiendo, eh, si realmente eh, es conforme a la palabra o es conforme a un criterio personal de quien está de pronto en ese momento compartiendo la palabra. Pero sí creo que la responsabilidad es supremamente grande de cada uno de nosotros. Y bueno, no sé si de pronto Perdóname, perdóname un segundo y Gustavo, quiero decirte Gustavo había algo. alzado la mano. Gustavo había alzado la mano. bueno, Perdóname un esperamos segundo. que el tío va a hacer otro comentario, señor. Es que eso que tú estás diciendo es exactamente lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tanta autoridad moral tiene la persona que nos está diciendo o nos está argumentando cosas diferentes? Esa es la perspectiva de la demanda. Yo, Pablo, tengo esto, tengo esto, soy esto, y lo presenta tal cual como él es. Entonces, el cuidado que nosotros debemos tener es, la persona que nos está dando un mensaje diferente tiene la capacidad moral de demostrar las cosas tal como lo pudo hacer Pablo. Así es, Ok, así es. Muchas gracias. Gustavo, ¿querías hacer un comentario? Gustavo, bueno, Gustavo o no le funciona o se nos... Ya me activó la voz. Ya, listo. Dale. Bueno, bueno, estaba escuchándolo a todos y chévere, sí, o sea, ahí yo creo que en el capítulo 1, desde mi punto de vista, hay que reparar 3 puntos, hay que analizar 3 puntos básicos. La primera, la carta no es una carta como cualquier otra carta que Pablo haya escrito, haya dirigido. Es una carta que desde el principio, miren que no tiene el mismo saludo que tienen las otras cartas. Es una carta o sea, va como con y no va a una iglesia como tal, sino a todas las que están en Galacia. O sea, en Galacia, como Lucho ya nos había explicado también, había una cantidad Galacia creo que quedaba por Corinto, no me acuerdo, pero había una cantidad de ideas, sí, que se iban metiendo entre las tradiciones, entre el concepto cristiano o bíblico. Uno, dos. Entonces, aquí hay algo que Pablo dice y hace antelación, por ejemplo, en el versículo 4, él dice, bueno, primero él empieza demostrando su autoridad. ¿Quién es? ¿Y por qué predica un evangelio? Él no empieza como todo saludando a todo el mundo, que Dios los bendiga, esto, aquello, lo uno y lo otro. No, él empieza mostrando su autoridad. ¿Sí? Ahora, analizando ese punto, hoy día parece más de uno que apóstol, se cree más de uno y salen con una cantidad de cosas, hablando de una autoridad. Si miramos a Pablo, pues cualquiera llega hoy día también y dice, no, es que a mí me pareció el Señor y me dijo, y eso lo he escuchado en más de uno. Por ejemplo, no voy a decir nombres, pero he escuchado a muchos pastores que es que el Señor se le apareció, le reveló, que el Señor le dijo esto, aquello. Entonces más de uno habla de una autoridad que le fue dada supuestamente por el Señor o por alguna cosa. Lo que dice el tío me parece interesante, y es que aquí en el versículo, en el versículo, eh, ay Jesús mío, en práctica, en el 14 y en el 15, Pablo dice dos cosas que me parecen interesantes. Lo que decía el tío, ¿qué autoridad tiene?
O sea, ¿quién es él? ¿De dónde viene? ¿Dónde lo aprendió? ¿Cómo lo conoció? ¿Sí? Pablo no era todo, era un antónimo, digámoslo así, a lo que es el evangelio que él está predicando hoy día. Su vida era un antónimo. Él refutaba totalmente y hacía el esfuerzo porque la gente cumpliera la ley. Pablo reconoce, y algo que me gusta mucho acá en el 15, es cómo Dios lo separa y cómo Dios a las personas que Dios ha llamado, porque el evangelio es para todo el mundo, pero no todo el mundo lo recibe. Dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Eso es algo que una persona, o sea, nosotros estamos llamados a predicar el evangelio, pero, pero las personas apartadas, Dios las ha escogido desde el vientre de la madre, desde antes Dios las ha escogido. Eso no lo podemos decir nosotros. Lo otro también que me parece muy importante acá es, en el 12, él mismo reconoce que ese evangelio él no lo recibió de ningún humano. Él está predicando un evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es un Cristo. ¿Qué? Un Cristo crucificado y resucitado. Es la esperanza que tenemos. Pues muchos se han matado y muchos han muerto por sus ideas y cosas. Pero el evangelio está en en la esperanza que tenemos. Y que no necesitamos, en el capítulo 1, Pablo hace un énfasis en que no necesitamos otro evangelio. Yo les hablaba ahora rato, es que nosotros le hemos dado mucho, o sea, hablamos de verdades y eso es una constante que escuchamos mucho y es todo el mundo habla de la verdad. Entonces todo el mundo dice no hay una verdad absoluta. O sea, Cristo es esa verdad absoluta, absoluta, literalmente absoluta. No hay otra verdad. Entonces, en sí, la verdad que necesitamos conocer, entender, y eso sí le agradezco mucho al Viñedo, a Lucho, es cómo a través del estudio literal del texto podemos entender el contexto de las cosas. No son interpretaciones. Yo puedo hablar muy bonito, bíblicas, analogías, contar historias, pero desviar el evangelio. El cómo a través de lo que estamos haciendo nos ha permitido, que puede ser aburrido para más de uno, sí, puede ser aburrido porque la gente está acostumbrada a presentarse a que le echen y entonces entretiene. En cambio, como lo estamos haciendo con Lucho, nos ha permitido ver más allá del texto, el contexto del evangelio, de lo que dice literalmente el término, y poder entender o sea, cómo poder sembrar esa semilla de la verdad, que es única y es absoluta y es fundamental, de no tener que interpretar el evangelio y crear otros evangelios, porque es lo que pasa. Por eso el cristiano se aburre, se desvía, por eso el cristiano, hablo de la religión cristiana, busca que llegar a una congregación a que les digan qué hacer. Se sienten que si no van, pasa como con cualquier secta. Si no van, si no asisten, entonces se sienten malos, se sienten perversos, se sienten que Dios los ha abandonado, que están lejos del evangelio. Sí, eso pasa cuando la semilla de la verdad del evangelio no se ha arraigado en el corazón. Entonces, por eso empezamos a desviarnos. Eso es lo que viene en el capítulo 1. Dejamos el evangelio por llevarnos fábulas, por llevarnos historietas, cuentos bonitos que a veces muchos pastores en las predicaciones, que lo reconozco, es bonito, pero a veces se vuelve mucho cuentero y se vuelven historias muy bonitas, pero que no van conforme a la verdad. Entonces, simplemente Pablo nos invita desde el primer capítulo a estudiar los principios básicos del Evangelio, ¿sí? Y a no dejarnos llevar por rudimentos, por historias, por fantasías. Y él mismo lo dice, si yo, Pablo, o cualquier otro, hasta un ángel, viene y les dice, porque más de uno, vea los mormones, creo que es Bit, creo que se llama, le predicaron que fue el evangelio, no sé, el evangelio, Miguel, Gabriel, no sé cuál fue, y le predicó un evangelio, y más de uno llega así, que es que le tuvo revelación, que fue al infierno, que volvió, que les dijeron, que predicaran, que dijeran, que se arrepientan, que van a morir. O sea, el tema puntual es el centro del evangelio de Jesucristo. Ese es el punto
con lo que se debe iniciar y que no hay nada más que hacer, no es ni ponerse la bata larga, ni el pelo largo, o ¿cómo es que se llama eso que le hacían la castración, lo que le hacían a los, no me acuerdo cómo se llama, el prepucio, bueno, que todo esto que le daban Circuncisión, para hacer una señal, circuncisión. circuncisión, man, eso, gracias. Entonces es puntualmente eso, a lo que yo voy, es centrarnos en lo que estamos haciendo, y a Luis Carlos le doy muchas gracias por lo que estamos haciendo, es el estudio central literal del texto que nos permite sembrar la verdad y no dejarnos llevar por interpretaciones y fábulas. Creo que ese es el punto en el capítulo 1, para mí. Así es. Hay algo de lo que tú decías, Gustavo, y quiero como retomarlo un poquito, y es qué es lo que está pasando hoy en día con muchos hijos de Dios. Y es que Uh hemos entrado en esa etapa del facilismo, de -huh, todo rápido, de todo al instantáneo, y por eso muchas veces, si uno se encuentra con mucha gente que dice uno, o que ellos también dicen que son hijos de Dios, que son cristianos, como los quieran llamar, pero prefieren a veces irse para una reunión de algún tipo de denominación, porque les cuesta mucho centrarse a estudiar la palabra. Y tú decías algo ahora, y el Evangelio tiene que ser para nosotros esa verdad que no podemos cambiarlas por las fábulas, por los cuentos que a veces uno se da cuenta que echan en algunas reuniones, o los famosos testimonios, que es lo que a mí uh personalmente -huh, sacó de las denominaciones, porque es que yo veía que estaban centradas, y a donde voy me doy cuenta de eso, sé que eso no va, no es lo que el Señor, y basan, por ejemplo, una prédica es en el testimonio de fulanito, o en el testimonio de vida de sutanito, pero no se va a la uh -huh, palabra. Definitivamente debe ser, pienso yo, y lo que hemos estado estudiando, que la palabra es realmente la raíz, es la que hace que nuestra vida reverdezca, de fruto, y valga la pena. Quiero saber qué otra uh persona -huh. quiere de pronto comentar algo sobre si, bueno, Lucho tiene la nuestro, mano alzada. sí, iba a decir precisamente y no había mirado, pero Luchito, si Luchito quiere comentarnos algo, corregirnos algo. Sí, dos cosas. Bueno, eh, para la próxima vez, por favor, las intervenciones tienen que ser más cortas para que otros también puedan hablar, porque miren que los demás no han podido, bueno, no sé si que no, No, Claudia no, no no han puede, podido, Claudia no no ha tanto. podido. Ok, dos cosas que quiero puntualizar antes de terminar. Paul, ¿qué es lo que el Señor nos indica que debemos hacer en cuanto, obviamente, todo lo que han dicho está correcto? Todo tiene que ver con el Evangelio. El capítulo 1 y 2 es absolutamente una defensa a ultranza acerca del Evangelio y Uh de -huh, cómo los cristianos necesitamos depender exclusivamente del Evangelio de Dios porque es su revelación y no revelación de hombres. Entonces, para uh -huh, nosotros eso es absolutamente básico y todo lo que han dicho ha sido correcto. Solamente quiero puntualizar dos cosas. Una, en el versículo 10, el Señor recuerda a través de Pablo que si yo todavía trato de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, si yo cambio eso al presente, si yo agrado a los hombres, no estoy sirviendo a Cristo. Pero si sirvo a Cristo, no tengo por qué agradar a hombres. ¿Estamos de acuerdo, cierto? así es. Ok. Sí, señor. ¿Cuál es el resultado de eso? Cuando yo soy alguien que vivo como siervo de Cristo, el resultado es el versículo 24, que de pronto pasamos muy rápido, de pronto.
y por causa mía glorificaban a Dios. Ok, ¿qué significa eso de por causa mía glorificaban a Dios? Ese evangelio que transforma, cuando ven tu transformación, cuando ven que tú eres otro Lucho, no el Lucho de antes, los otros deben darle la gloria a Dios, Exactamente. porque es Dios el que te transforma. Así es. Entonces el punto es que las personas, como saben, las personas reconocen, le dan la gloria, reconocen el trabajo de Dios cuando te ven a ti sirviéndole a Dios. Entonces, un siervo de Cristo, su mayor gloria, su mayor honra es mostrar al Dios que lo cambió. Obviamente a través del Evangelio, pero es Dios el que nos cambia. Nunca podemos separar el Evangelio de Dios, porque recuerden que ese es el cumplimiento del nuevo pacto. El hecho que Dios está en nosotros es el Emmanuel. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos ¿Tú tienes? Bueno, la gran honra para un cristiano? Es que las personas digan, oiga, Dios sí es capaz de cambiar a las personas. Dios sí es capaz de llevar a las personas por encima de su nivel. Esa es la primera cosa que uno tiene que aprender. La segunda es que me gustaría leer en el capítulo 2, porque arriba nos habla de que si un ángel del cielo o si nosotros traemos un evangelio diferente, ¿cierto? Por ahí creo que fue mi tío el que dijo, habló del Sí. evangelio. ¿Quién fue el que habló del evangelio diferente? ¿Saben qué me pareció interesante? Me pareció interesante a quién puso Pablo de entre los apóstoles que pudiera llevar un evangelio diferente. Y fíjense que cuando a dice eso, Pedro. A a Pedro. Pedro, eso es increíble, aquel Ah, que se le dio la labor de ser la segunda parte de la base de la iglesia, ese estaba haciendo un evangelio diferente. el que Pero estaba algo muy cerca de interesante, Jesús todo el tiempo. sí, pero fíjense una cosa interesante. Nunca dice que Pedro estuvo enseñando algo diferente al evangelio. Lo que dice es que estaba viviendo muy diferente a como Cristo vivía. Y me gustaría eh, repetirle, repetirles a ustedes la argumentación de Pablo con Pedro. Capítulo 14, cuando yo vi que Pedro no andaba rectamente, o sea, no andaba conforme a la verdad del Evangelio, no caminaba, no seguía la verdad del Evangelio, yo le dije a Pedro delante de todos, Todos. Ujú. bueno, sería interesante si alguien se acercara a nosotros y nos dijera, hombre, tú siendo cristiano, vives como los que no son cristianos y no como cristianos. Dime por qué obligas a los que no son cristianos a hacer cosas de cristianos. Ujú. Nosotros nacimos, digamos, yo soy de una familia de pastores y soy el hijo del pastor. Nosotros nacimos como cristianos y no como pecadores como los otros, que no son cristianos. Pero nosotros sabemos que el hombre no se puede justificar por obras. Ninguno se va a justificar por obras, sino que nosotros sabemos que la única forma de justificarse es por la fe de Jesucristo. Así que para nosotros poder tener justicia, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo y no porque hagamos obras, no porque nos vistamos de una manera o no porque vistamos a otra. ¿Por qué? Bueno, porque desde el Antiguo Testamento Dios nos ha enseñado que por las obras nadie es justificado. Y si nosotros estamos buscando la justificación en Cristo, eso significa que nosotros también somos pecadores. Ahora, eso implicaría entonces que Cristo es
un mensajero de pecado? No, no, en ninguna manera, no hay ninguna forma de eso. Pero si las cosas que ya yo destruí, las cosas que yo dije que no voy a edificar, las vuelvo a edificar, si me vuelvo a comportar como antes y ponerme esto y hacer lo otro y cumplir el rito, y entonces así es mi denominación, y así es mi iglesia, y así es, etcétera, etcétera, entonces yo no tengo por qué echarle la culpa a Jesús. Soy yo, transgresor, yo soy el que me hago transgresor. Porque por las obras, yo soy muerto para esas obras. Ya yo por las obras no quiero vivir. Mi vivir es para Dios. Porque yo con Cristo estoy juntamente crucificado para todo lo que tiene que ver con las obras. Y ya no vivo yo. El que vive es Cristo en mí. Ahora, que todavía estoy en esta carne, claro, todavía estoy en la carne. Pero lo que yo ahora vivo, no lo vivo para la carne, sino que lo vivo para la fe, lo que Jesús, el Hijo de Dios, el cual me amó, el cual se entregó a mí, así por mí, es digno. De manera que, mira, yo no desecho la gracia de Dios. Porque si por las obras fuera que uno se va a justificar, entonces el Señor Jesús murió por nada. Es una bobada. Fíjense cómo, cierro comillas, fíjense cómo ese ejemplo o ese mal ejemplo de Pedro lo podemos estar cumpliendo nosotros hoy, todavía, ahora, incluso con el Espíritu Santo en el corazón. Porque siendo cristianos, obligamos a otros a vivir como los cristianos vivimos. Ajá. Perdón, el que tiene que decir cómo debemos vivir como cristianos es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, y el poder de Dios dado por el Espíritu Santo. A nosotros ninguno nos mandó, nadie nos mandó a juzgar. Ah, pero entonces no podemos reprender como a Pedro. Claro, sí podemos. Podemos llegar y decir, sí, oiga, hermanito, ¿por qué está haciendo eso? Recuerdan, nosotros lo vimos ya. Pero es uno a Ajá. uno, yo me acerco a mi hermano. No quiere, venga, vamos a ir con otro porque necesitamos restaurarlo, traerlo aquí. Pero lo importante es, oigan, el evangelio no son solamente las palabras de Cristo murió por nuestros pecados, resucitó fue sepultado y resucitó al tercer día. No, el evangelio es una vida conforme al señorío que Cristo puso en nuestras vidas. Y al demostrarlo, las personas pueden ver en nosotros la acción, el obrar de Dios y reconocer que es Dios quien vive en nosotros y además nos hace andar como su Hijo Jesús. Si ese no es el Evangelio, no estamos en el Evangelio. Apague y vámonos ahí sí. Apague y vamos. Sonia, mi tío levantó las manos. Listo. Gracias, Lucho. Tío, tiene la palabra. Miren, eso que acaba de decir Lucho, Pablo lo hace cuando al principio de la carta dice que él y otros están con él. Esa carta, que como yo digo es una demanda, básicamente es una reprensión, no la está haciendo Pablo, la está haciendo Pablo soportado con otras personas que han estado estableciendo este tipo de situación. Eso obedece a la reconvención que dice el dicho, ven, tú y yo y después vamos los... ¿Para qué? Yo me imagino que dentro del pensar de Pablo, era importante decir que no era solamente él el que estaba haciendo
el que iba a hacer ese escrito, sino que estaba apoyado por otras personas y que eran sus asesores. Pero lo importante de aquí, vuelvo y repito, lo importante es que él define el evangelio, o sea, define el objeto de la carta. Él define el evangelio. Palabras breves, pero lo define. Y ese fue el evangelio que él llevó y predicó, no solamente para los gentiles, sino que también replicó en Jerusalén. Y ese es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, en que no lo saquen a uno de balance cuando le hablen cosas que no son. Era eso. Así es. Bueno, no sé, creo que se llegó ya el tiempo, Lucho, o no sé si seguimos, si alguien más tiene algo para que quiere comentar. Mm, pero yo sí quiero decir que ha sido para mi propia vida una riqueza esta, digamos, esta manera de hacer hoy la reunión. Y, y bueno, creo que la gran mayoría estarán seguros de acuerdo con esto. Para mí ha sido un enriquecimiento grandísimo, sin obviamente demeritar lo que el trabajo de la enseñanza de Lucho durante todo este tiempo de Gálatas, pero a mí personalmente me llevó a revolcar muchas cosas en mi mente y a replantear cosas. Dentro de esas, y quería, digamos, una vivencia que tuve esta semana de que falleció eh, el pariente por el que yo les había pedido que oráramos por don Ramón. Obviamente me hice presente en la velación un rato y en la misa y en esto, y ayer en las cenizas, me pasaba algo muy extraño frente a ver tanta religiosidad, tanta tradición, sí, o sea, no sé, tanto rito y yo pensaba en eso y yo decía, o sea, ver a la gente, yo decía, Señor, ayúdame con, con, con palabra de sabiduría, con amor, pero con la templanza de Jesús, poderle enseñar a la gente que eso no es, o sea, y que eso no salva y que eso no, o sea, pero también me di cuenta de que mucha gente está tan bloqueada, tan encerrada en eso, que no se les puede ni medio tocar ese tipo de cosas. Entonces ahí sí, como le dije al Señor, Señor, lo intenté. Yo sé que el que convence eres tú, y si en algún momento quieres que yo abra mi boca, pues lo haré. Así es. Que sí, el Señor sí me permitió compartir, tanto en la velación como ayer en el momento de lo de guardar las cenizas y eso. La primera vez yo les pedí que quería antes de salir ya para el crematorio y la misa, que hiciéramos una oración de gratitud a Dios y bueno. Y ayer sí, por la mañana, mi hermana Alba Marina fue la que me pidió el favor que si podía hacer una oración, ¿no? Pero pues la idea es siempre usar el Evangelio, porque es que no son mis palabras, no soy yo con mis criterios definitivamente, pero sí ver, por ejemplo, cómo nos hemos acostumbrado y cómo la gran mayoría de la gente, y lo digo porque a mí me ha pasado y a veces me doy cuenta que también estoy siendo religiosa o me doy cuenta que todavía me meto digamos, en cosas que no me meter, pero esa parte de los ritos y las cosas es impresionante. Creo que Lucho quería terminar diciendo algo y orar. Sí, sí es muy interesante el que ustedes mismos puedan tomar la palabra y puedan expresar las cosas como las han entendido. Y bueno, muchísimas gracias, Señor Jesús, por tu bendición. Qué bueno que podemos realmente entender la gracia que tenemos de poder acercarnos a tu revelación, de estar en este nuevo pacto, que es un pacto que no tiene que ver con nuestras decisiones o nuestra vida, porque nuestra vida es caótica en muchas cosas.
Te damos las gracias por esto. Te damos las gracias por tu amor. Y gracias por este tiempo que pasamos en el cual aprendimos algo más de ti, Señor. Ahora permite que las demás personas puedan reconocerte en nosotros Amén. y nosotros podamos sentir, Señor, que realmente somos siervos fieles de aquel que dio su vida por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.